para luego poder acceder sin ningún inconveniente. Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. Por favor, les solicito si me pueden confirmar que se ve la página principal de Turnitin. Por favor, me podrían confirmar ya. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces, para poder acceder a este servicio tenemos dos caminitos, ¿no? El primero es acceder desde la página de la biblioteca, que tiene como dirección biblioteca.epn.edu.es. Nos dirigimos al apartado Servicios. Justamente el tercer enlace nos va a llevar a Turnitin. Esa es la primera opción. La segunda es dirigirnos justamente desde el enlace directo, ¿no? www.turnitin.com. Cualquiera de los dos nos va a llevar a la página, ¿no? Ahora, para los docentes, ustedes disponen justamente de un usuario y contraseña que les va a permitir manejar esta plataforma. En el caso de que no lo tuvieran, pudieran hacernos conocer a través del correo biblioteca@epn.edu.es para proceder con la creación de las cuentas. Es necesario aclarar que las cuentas de Turnitin solamente se les asigna a los docentes institucionales. Para el caso de los estudiantes, el servicio se brinda desde Biblioteca General, nada más. En caso de que ellos necesiten realizar algún análisis de sus documentos, deben solicitarnos a través del correo mencionado, biblioteca@epn.edu.es. Tengo una consulta de Yadira. Estoy escuchando. De pronto, si me está diciendo algo, no le escucho. Está la manito alzada. Tal vez si nos puede escribir. Está el micrófono apagado. Bueno, en todo caso, vamos a continuar, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente las cuentas son para todos los docentes institucionales, técnicos docentes incluso. Por supuesto, para la solicitud de esta cuenta, nosotros verificamos, corroboramos que efectivamente se trate de un docente, ¿no? Y allí sí, con esta información procedemos a la creación de la misma. ¿Tal vez alguna otra inquietud? Ya, perfecto. Muchas gracias también. Entonces vamos a iniciar. Una vez que ya nos ubicamos en la página principal del Turnitin, vamos a buscar el botoncito Login, ¿no? Que está ubicado en la parte superior derecha. Al presionar en Login, nos va a enviar esta pantallita que ustedes están apreciando en este momento. Aquí debemos colocar el usuario, en este caso el correíto, y la contraseña que se asignó a Turnitin, ¿no? Es importante mencionar que cuando ustedes solicitan las cuentas de Turnitin, o de pronto no recuerdan la contraseña y se procede con una nueva, o de pronto no conocen de la existencia de esta cuenta y por nuestro intermedio pues se resetea la contraseña, es necesario marcar la diferencia entre la cuenta creada para el Turnitin como tal y la cuenta que tenemos en la Politécnica, que son muy distintas, a menos de que de pronto asignen la misma contraseña con la que ustedes ingresan a su correíto, ¿no? Entonces,
con Turnitin es distinto, ¿no? En este sentido, sí, sí debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ingresar a Turnitin. Ya colocamos la contraseña, nuestro usuario. Entonces, una vez que nosotros ingresamos, vamos a apreciar justamente la pantallita como instructores, que somos de Turnitin, ¿no? Entonces, nos va a aparecer algo similar a lo que ustedes están mirando. El loguito de Turnitin, acerca de esta página, nos va a salir el nombre de la institución y vamos a apreciar en la parte inferior todas las clases a las que, bueno, que hemos creado y que estén activas y además aquellas que ya finalizaron. En mi caso, se aprecian varias clases porque, claro, desde Biblioteca General les ayudamos a los estudiantes con el análisis de sus documentos. Sin embargo, en su caso puede ser que tengan una, dos, tres clases, ¿no? Entonces, ¿cómo es que empezamos a trabajar con el aplicativo? Primero que todo es necesario tener en cuenta la estructura de Turnitin. ¿Cómo es que se trabaja aquí? Bueno, el Turnitin nos permite manejar justamente o ingresar o analizar los documentos a través de una estructura, si se podría decir así. Entonces, partimos de un arbolito, si nos imaginamos, ¿no? De una estructura jerárquica, que todo parte con una clase, ¿sí? Entonces, para ingresar, si siempre que necesitemos analizar documentitos, debe existir una clase, ¿sí? La primera parte, el primer paso, sí, la base para manejar Turnitin es la creación de la clase. ¿Por qué? Porque, claro, Turnitin está pensado justamente también como, además de permitirnos analizar los documentos, sí, que se trabaje como un tipo aula virtual. Entonces, en este sentido, los roles que se crean en Turnitin, partimos también de allí, son instructores o los docentes. Entonces, los docentes lo que hacen es impartir su conocimiento a través de asignaturas o clases. Entonces, por ello, la base es la creación de la clase. Dentro de cada clase, sí, vamos a tener para, obviamente, corroborar que los estudiantes están adquiriendo nuevo conocimiento, sí, lo hacemos a través de planteamiento de tareas, ¿no es cierto?, de ejercicios. Entonces, una vez que creamos una clase, ¿sí? Esta clasecita va a contener diferentes ejercicios, ¿sí? Que vamos a enviar a lo largo del semestre, ¿sí? Ahora, como evidencia del planteamiento de los ejercicios, ¿sí? Para calificarles, asegurarnos de que nuestros estudiantes están aprendiendo, ellos deben enviar un documento asociado a los ejercicios que vamos planteando durante el desarrollo de la clase, ¿sí? Entonces allí tenemos ya una estructura jerárquica, como les decía desde el principio. La base, que es la clase, luego los hijitos de la clase, que vendrían a ser justamente los ejercicios, ¿sí? Y dentro de cada ejercicio vamos a permitir que los estudiantes carguen los documentos, ¿no? Ahora, para que ellos puedan cargar los documentitos, claro, vamos a matricularlos en las clases o a su vez nosotros vamos a cargar los documentitos de los estudiantes que no estén matriculados. Entonces vamos a ir viendo poco a poco todas estas cuestiones. Entonces, ahora yendo a la práctica, ¿no? Vamos a crear la base, ¿sí? Como instructora que soy del Turnitin, si yo necesito manejar documentos, entonces primerito lo que yo tengo que hacer es crearme una clase. Para hacer este procedimiento me voy a dirigir al botoncito verde que está ubicado a mi lado derecho, bueno, a mi derecha de, de la ventana de Turnitin. Doy clic en ese botoncito y me va a aparecer esta pantallita que estamos apreciando, ¿sí? Tipo de clase estándar, ¿no? Le voy a colocar un nombre a la clase. En este caso va a ser la asignatura a la que yo justamente estoy enrolado o a la que me asignaron este semestre para impartir. No sé si alguno de ustedes me quiere dar el ejemplo de una clase de la que ustedes justamente están vinculados para hacer esta práctica.
programación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a colocar la clase programación 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio con programación, ¿no? Si fuéramos a la realidad, el usuario del docente Patricio, sí, estaría vinculado a la clase programación 1. En esta clave, en esta parte de clave de inscripción, nosotros le vamos a asignar una clave para que justamente los estudiantes puedan ingresar a esta asignatura una vez que ya se matriculen. Entonces, esta clave es muy importante, ¿no? Si es que queremos o necesitamos brindar acceso a nuestros estudiantes. En asignatura, bueno, le colocamos cuál es vamos a una descripción, ¿no? Una etiqueta de esta asignatura, ¿no? Y nivel de estudiante, pues bueno, le vamos a poner que es el estudiante de tercer nivel. En fecha de inicio de la clase, me va a tomar la del día de hoy y esta se programa de manera predeterminada para que tenga una duración de 6 meses, ¿ya? Porque normalmente el semestre dura ese tiempo, incluido con supletorios y todo, ¿no? Entonces, esto es flexible también. No necesariamente es que vamos a quedarnos hasta los 6 meses como tal. De pronto puede ser que dure menos. Creé esta clase a mitad del semestre, entonces es flexible, ¿no? Es flexible, sin embargo, de manera automática, pues sí que lo calcula para 6 meses, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido ya esta primera parte, hemos configurado nuestra clase, vamos a dar clic en el botoncito enviar. Una vez que ya se ha creado, me va a decir felicidades, ¿no? Has creado tu clase, número de clase y la clave. Hago énfasis en este código de número de clase porque es muy importante en caso de que necesitemos de pronto a futuro eliminar un documento que se quedó guardado en la base de datos. Para solicitar la eliminación, por supuesto, se puede hacer desde la misma cuenta de Turnitin. Sin embargo, por causas de fuerza mayor, estos números de clase nos ayudan a encontrar el documento en específico. Entonces, por eso hago énfasis en conservar este código. Ahora, si de pronto ustedes, a veces pasa, ¿no? Que de manera mecánica, damos clic en continuar y no leímos ni el mensaje y resulta que ya ahí estaba el número de clase y lo necesito. Entonces, no hay problema, ¿sí? No hay problema porque en la página principal, en donde se listan las clases, apreciamos el código, ¿sí? Ahí está, para las clases que yo ya tenía previamente y para la que me acabo de crear en este momento. Programación 1. Entonces, aquí está el número de la clase. Entonces, en ese sentido, no hay inconveniente. Sin embargo, para solicitar eliminaciones, como les comento, este código es importante. Ahora, yo ya me creé mi base, ¿sí? Ya tengo mi clase. El instructor Patricio está vinculado a la clase programación 1. Entonces, ahora sí, voy a darle uso a la clasecita, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través del planteamiento de ejercicios. Tengo en cuenta, desde luego, la fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces, voy a ingresar a esta clase y aquí voy a apreciar que está vacía, lógicamente, porque acabo de crearla. Entonces, ¿cómo ya comienzo a guardar mis ejercicios? Igual, me voy al botoncito verde, agregar ejercicio y voy a crear los hijitos de programación 1, ¿sí? Dándole clic en el botoncito verde, ¿no? Entonces, en el botoncito verde nos va a aparecer otra pantallita, ¿sí? ¿Qué contiene esta pantallita? Hagámonos de cuenta que es parecido al aula virtual, ¿ya? Entonces, en el aula virtual también cargamos tareas, describimos en qué consiste, cuál es el objetivo de la tarea y predeterminamos justamente ya para que para que recepte documentos, ¿no es cierto? En el aula virtual también las tareitas le colocamos, ¿no es cierto?, con fecha límite de entrega. Entonces, es igualito acá, ¿sí? En los ejercicios. En el título del ejercicio le vamos a colocar, yo qué sé, me invento, práctica 1. Me estoy inventando. Práctica 1, la fecha de inicio, bueno, le va a colocar el día en donde estamos justamente cargando la tareita, pero puede ser que quiera que se visualice desde mañana. Entonces, es flexible también
en cuanto a la configuración de las fechas. La fecha límite también, hasta cuándo necesitamos que se entregue. De manera predeterminada, lo coloca para una semana, pero puede ser que sea para 2 días, para 2 semanas, un proyecto largo que se entregue, yo qué sé, dentro de 15 días. Entonces va a depender mucho de cómo yo tengo planificada la entrega de las tareas en mi asignatura, sí, cómo se creó o cómo está constando en mi sílabo, ¿no? Entonces vamos a colocar hasta el 13 de octubre un ejemplo, 11:59, ¿no? De la noche. Listo. Ahora, aquí puedo, en valor de puntos, yo puedo especificar cuánto va a costar la entrega, bueno, el ejercicio. Y además, configuraciones adicionales. Cabe recalcar, entregar trabajos A es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy predeterminando, estoy notificando si esta tarea, los documentos que se entreguen en esta tarea, en este ejercicio, se van a quedar guardados en la base de datos del Turnitin o no. Si yo voy a permitir que estos documentos se queden guardados en la base de Turnitin, debo seleccionar la opcióncita Depósito de trabajos estándar. De lo contrario, debería marcarse como sin depósito. Sin embargo, vamos a hacer una aclaratoria aquí también. Si yo lo dejo como depósitos de trabajos estándar, ¿sí? Quiere decir que si es que alguien lo sube más adelante el mismo documento, lo va a detectar inmediatamente como plagio. Entonces, va a depender mucho el contexto de la tarea. En este caso, si yo permito o estoy solicitando a mis estudiantes que en práctica uno me suban un debercito, pueda que para el próximo semestre, como los estudiantes son bien pilas, ¿no es cierto?, se compartan la tarea del semestre anterior y suban la misma en el próximo semestre los nuevos estudiantes. Si yo le dejo como depósito de trabajos estándar, me va a marcar justamente como plagio del trabajo anterior, ¿sí? Pero para el caso de tesis de grado, en cambio, puede que el estudiante suba varias veces su tesis, obviamente con correcciones, con modificaciones, pero sigue siendo la tesis del mismo estudiante. Entonces, en ese caso, convendría dejar más bien la configuración como sin depósito. Entonces, va a depender, como les digo, del contexto del ejercicio. Sí, entonces pueda que para esta práctica uno me resulte dejar depósito de trabajos estándar para detectar el plagio sobre la generosidad de los estudiantes, o en las tesis de grado no convendría porque va a salir autoplagio del mismo estudiante. Depende mucho, ¿no? Pero es recomendable dejarlo como sin depósito por cualquier situación, ¿no? A veces por desconocimiento lo dejamos como depósito de trabajos estándar y luego vienen los problemas de que necesitan eliminar el documento, necesitan con suma urgencia y el equipo de Turnitin pues se tarda una semanita cuando tiene o reciben un volumen grande de solicitudes. Claro que se puede hacer la solicitud, valga la redundancia, de eliminación desde la misma cuenta, pero a veces resulta que las clases ya expiraron porque, como vimos al principio, el tiempo de configuración es corto, de 6 meses, y se necesita la eliminación al siguiente semestre, por decirlo así. Y una vez que ya se expiró la clase, ya es más complicada la eliminación. Entonces nos toca recurrir al equipo de Turnitin. Y esto hace que el tiempo se alargue. Entonces, en temas de trabajos de titulación, de pronto necesitan para allá el informe de Turnitin y se complica justamente por desconocimiento de estas configuraciones. Por ello, también me detengo un poco en esta configuración de tal manera que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Para futuros trabajos. Entonces, recordemos, ¿no? En el ejercicio me voy a encontrar de cajón a esta opcióncita, así que debo prestarle mucha atención si me conviene o no me conviene dejarlo, ¿sí? Lo recomendable sería no dejarlo. Ahora, tenemos las siguientes opciones adicionales, ¿no? Aquí dice, bueno, coloca las instrucciones del ejercicio. Entonces, aquí es donde ustedes estipulan justamente de qué viene o cuál es el objetivo que persigue este ejercicio, ¿no?
Sí vamos a permitir que se entreguen tareas atrasadas, si queremos que se generen reportes de similitud para entregas, de tal forma que los estudiantes también puedan acceder a esta información. De pronto, si se acepta que el estudiante pueda cargar, si equivocó, por ejemplo, y ya envió el documento y pueda volverlo a enviar, entonces por esta razón nos consulta si podemos, si aceptamos que el estudiante reciba, se generen otros informes. Por eso nos dice, a ver, para que se generen reporte de similitud, ¿va a ser con la primera entrega? Sí, o de pronto reescribir informes en función de lo que los estudiantes vuelvan a cargar los documentos, o que se genere cuando ya se cerró las entregas y allí sí se genere un informe definitivo, ¿no? De pronto, si en el análisis queremos que no considere el material bibliográfico existente, no lo tome como plagio porque ya está en la bibliografía o ya está citado en el contenido. Entonces, todo esto va a depender de las políticas que ustedes tengan, que ustedes hayan definido en su asignatura, justamente para la entrega de trabajos. También tenemos la opcióncita de excluir fuentes pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo coloco que sí, estoy diciéndole al Turnitin que excluya una cierta cantidad de palabras o un porcentaje de palabras. Digamos, hay palabras que son técnicas y que no se las puede decir de otra forma. Por ejemplo, mecánica de fluidos, un ejemplo. Entonces, esta palabra obligatoriamente se va a marcar como plagio, porque esta palabra se menciona a su vez en muchas fuentes, en internet, en artículos científicos, en libros digitales, en trabajos de otros estudiantes, en trabajos de titulación. Entonces, el encontrar esta coincidencia a lo largo del contenido de un documento va a pesar mucho a la hora de generar el porcentaje de plagio. Entonces, para ello tenemos esta opcióncita de exclusión. ¿Qué número de palabras necesitamos? Yo qué sé, me invento 3 palabras para que de pronto no considere estas palabras técnicas. No hay que exagerar en cuanto a la especificación de cantidad de palabras. Por decirles, les pongo 10 o 20 palabras, porque allí sí, de pronto los estudiantes hacen una copia exacta, una copia literal de algún texto, de alguna fuente, párrafos enteros. Entonces, claro, si yo excluyo muchísimas palabras, allí sí, en cambio, puedo incurrir en un error y no voy a tener un porcentaje real de coincidencias. Entonces, por esa razón, es necesario también analizar qué cantidad es apropiada en función de su asignatura, sí, para configurar esta parte, o a su vez dejarla en no, ¿sí? Otra configuración es que si los estudiantes pueden revisar los reportes de similitud, si les permitimos o no. Esta parte de activar coincidencias traducidas quiere decir que a veces también los estudiantes copian literalmente de una fuente, pero en el sentido de que no lo notamos porque, claro, está traducida. Entonces lo copié literal de una fuente original, pero como la traduje inicialmente en el Turnitin pues no se podía visualizar esto. Entonces con esta opcióncita ya de estas versiones de Turnitin actualizadas, pues ya nos permite justamente activar esta opcióncita y verificar que copiaron literalmente, pero ya traducido, ¿no? Entonces podemos dejarlo activado o no. Bueno, y aquí tenemos plantillas de Turnitin en caso de que necesitemos cargar alguna plantilla, yo qué sé, de cómo el ejercicio debe presentarse, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden cargar la plantillita, yo qué sé, para que el estudiante solo se la descargue y llene la tarea en función de esta plantilla. Entonces aquí igual les dice en qué formatos debe estar precisamente para que puedan ustedes cargar esa plantilla. Entonces esto es opcional, ¿no? No es que es obligatorio. Sí, pero puede ser que, yo qué sé, en algún ejercicio específico de matemáticas o de física, ¿sí? Haciendo un paréntesis. Les decimos, llenen estos datos en función de lo que, o desarrollen el ejercicio en función de estos datos. Para ello tenemos estos pasos, estas fórmulas. Entonces, allí sí aplicaría totalmente
aplicaría totalmente el envío de una plantilla, ¿no? Va a depender mucho del ejercicio, ¿sí? Entonces, y bueno, activar comentarios. De pronto, al momento de revisar la tareita, ustedes le comentan en ciertas partes de cómo pudo haber abordado el trabajo, ¿no? Aquí en opciones de búsqueda, ¿no? El Turnitin cuando realiza el análisis de plagio, lo realiza en función de lo que nosotros le estipulemos en el ejercicio. Entonces, predeterminadamente está activado para que se analiza el contenido del documento en depósito de trabajos de otros estudiantes, es decir, que en nuestra misma base de datos, pero en envíos de otros usuarios, en páginas de internet, en periódicos, revistas y publicaciones. Entonces, ustedes también pueden jugar con estas opcioncitas para determinar en dónde ustedes quisieran que se analice. ¿Sí? Eso tenemos en cuanto a las configuraciones, ¿no? Esta otra parte, bueno, pues tiene que ver justamente con la calificación, pero para esta parte no tenemos determinado el tema de las rúbricas de manera normalizada, ¿no? Y luego, pues tenemos la última parte que tiene que ver con las opciones predeterminadas para ejercicios futuros, es decir, que si le dejo activada esta casilla, la configuración que yo tengo creada para este ejercicio se va a replicar para los próximos. Entonces, si le dejo activado, ya conocen lo que va a pasar. Y luego, pues, lo que hacemos es dar clic en el botoncito azul de enviar. Y como vemos, ya se ha creado, ya se ha creado el ejercicio 1. Podemos crear también los demás ejercicios que van a pertenecer a esta primera asignatura o esta primera clase. Ahora, ¿cómo hago funcionar o cómo comienzo ya a trabajar con el ejercicio? Tenemos dos caminitos para el análisis de los documentos. Como primera parte, ¿sí? Tenemos en la parte superior, una vez que ya se ha creado el ejercicio, tenemos varios botoncitos de ejercicios, de estudiantes, boletín de notas, etcétera. En estudiantes, como ustedes aprecian, está vacío porque no hay estudiantes creados. Recién hemos matriculado, si recién hemos creado la clase y el ejercicio. Entonces tengo dos opciones de carga, ¿sí? La primera es a través del botoncito agregar estudiante, en donde yo voy colocando el nombre de cada uno, el apellido y el correo electrónico. Una vez que yo he colocado esta información y le doy clic en enviar, ¿sí? El estudiante va a recibir una notificación por correo electrónico que ha sido matriculado justamente en esta clase, en este ejercicio puntualmente para que pueda trabajar, ¿no? Hacer uso del mismo. Esa es la una opción, sin embargo es la más larga si tuviéramos grupos de estudiantes en cantidades pues elevadas. Si es que yo tuviera ya si es que fuera el caso de que sí tenga una carga de estudiantes grande, puedo venir a la segunda opcióncita de cargar la lista de estudiantes. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es colocar, cargar, tener un documentito Excel previamente, sí, con cada usuario o con cada estudiante que pertenece a esta asignatura. Entonces, lo único que debe tener ese Excel es el nombre en una columna, en la siguiente apellidos y una tercera con la dirección de correo electrónico. Este dato del correo electrónico es muy necesario porque a través del correo le va a llegar la notificación, el enlace del estudiante, el enlace de la asignatura al estudiante para que pueda vincularse. La dirección de correo electrónico funciona como usuario, ¿sí? Entonces, en ese correíto, el que les va a llegar, ellos van a poder ingresar a la asignatura con una contraseña temporal que allí mismo les va a llegar. Entonces, lo que hacemos es solamente, ya una vez preparado ese Excel con esta información, vamos a examinar, buscamos el documentito Excel con estos, previamente ya guardado con estos tres datos, y damos clic en el botoncito azul de cargar lista, ¿sí? Una vez que pasa esto,
nos dirigimos nuevamente a estudiantes y a enviar correo a todos los estudiantes. Entonces allí lo que vamos a hacer es colocarle un mensajito diciéndole, yo qué sé, envío de la primera práctica, envío del primer ejercicio. Y en mensaje le colocan lo que ustedes les quieren comentar a los estudiantes y damos clic en enviar. Entonces, al presionar este botoncito, se les va a llegar al correíto a sí mismo de los que matriculamos el mensajito de notificación de que ya está lista el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, recordemos, me ubico en el ejercicio. Voy a la segunda pestañita titulada como estudiantes. Si tengo pocos estudiantes, puedo ingresar directamente desde la opción agregar estudiante, pero si ya son muchos, va a representar un esfuerzo muy grande, así que voy a cargar la lista de estudiantes, preparo un Excel, de pronto del mismo SAE que me descargo, elimino las columnas innecesarias de tal manera que se quede solamente con estas tres: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico. Y procedo a examinar y finalmente cargar lista. Bien, entonces una vez que ya está creado, ya están matriculados los estudiantes, ya recibieron la notificación, ellos van a poder loguearse, ingresar a Turnitin y les va a aparecer a ellos una ventanita parecida a esta, en donde les va a decir carguen el ejercicio, ¿sí? Esa es la una parte, ¿sí? Y ustedes, ¿cómo van a visualizar las entregas? Vienen a programación uno en este caso, en acciones, el botoncito ver, ¿sí? Y aquí les va a aparecer todas las cargas. En este caso está vacío porque aún no hemos cargado nada, ¿sí? Entonces, una vez que los estudiantes comiencen a enviar los trabajos, les va a aparecer aquí la lista de entregas, la lista de envíos, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer uso de este ejercicio sin necesidad de que los estudiantes estén matriculados? Puede ser que yo esté dirigiendo una tesis, un trabajo de titulación y como el estudiante no tiene acceso a una cuenta propia, bueno, tengo la opcioncita de enviarle matricularlo a mi estudiante y que él haga las cargas de la tesis. Es la una opción. La otra opción es que ustedes mismos desde su cuenta pueden enviar el documento. ¿Y cómo lo hacemos? Nos salimos una página antes y nos ubicamos en donde están los ejercicios. Entonces me vengo a más acciones. Doy clic en este botoncito. Bueno, aquí tengo varias opciones adicionales. Editar configuración que me lleva a donde estuvimos inicialmente para modificar alguna configuración previa. ¿Sí? Tengo la opción de enviar un documento y de eliminar este ejercicio en caso de que me haya equivocado, no sea aquí o de pronto ya no voy a enviar más y tal vez por tiempo, pues claro, por temas de planificación estaba este ejercicio, pero en la realidad pues ya los tiempos no me permitieron hacerlo, entonces lo elimino. Ahora me voy a enfocar en la segunda opción del enviar. Entonces aquí inmediatamente, predeterminadamente se aprecia que el estudiante, vamos a enviar un trabajo de un estudiante que no está matriculado, ¿sí? Entonces aquí yo coloco el nombre de mi estudiante, de pronto sea por cualquier documento, tesis de grado o algún documento de mi personal, ¿no? De mi autoría que estoy necesitando conocer el porcentaje de plagio, ¿ya? Entonces aquí coloco el nombre. Voy a poner el caso del docente Patricio. ¿Me puede ayudar con su apellido, por favor, Patricio? Listo, muchas Acá. gracias. Muchas gracias, ya le vi. Perfecto. Entonces, de aquí le coloco un título a esta entrega. ¿Cómo quiero que se visualice el informe final?
Sí, entonces le puedo poner, bueno, en mi caso le voy a poner así, ¿no? Documento Pacha. Ujú. Entonces aquí, primero que todo, ya me notifica, ¿no? El ejercicio está configurado como sin depósito, por tanto, el documento que vayamos a enviar no se va a guardar en la base de datos. Eso dice este mensajito. Cuando no les aparece este mensajito es porque sí se va a guardar en la base de datos. Entonces, tengamos en cuenta esto hasta el final, ¿no? Porque desde las cuentas de Turnitin no vamos a poder eliminar. Si eliminamos o borramos desde el ejercicio, pueda que se les desaparezca de su cuenta el documento, pero no quiere decir que el documento va a desaparecer de la base de datos de Turnitin. Así que si se realiza un nuevo análisis, le va a salir autoplagio. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, puedo enviar el documento desde varias opcioncitas, ¿sí? Pero la que más utilizamos es buscar en este ordenador, obviamente. Entonces, voy a enviar algún documento que tengo por aquí, ¿ya? Este de aquí, para que ustedes aprecien cómo funciona. El formato del documentito que podemos cargar es documento de Word, PDF, un Excel, ¿sí? No hay inconvenientes. Y luego damos clic en el botoncito cargar. Vamos a esperar un momento que nos confirme primero que se suban los datos del documento y luego para confirmar que necesitamos el análisis del documento. Entonces damos clic en confirmar y aquí ya me va a decir, perfecto, está completada la entrega. Si gustas, puedes enviar otro documento desde aquí mismo para no regresarnos a los pasos anteriores o a su vez nos vamos ya a la bandeja de ejercicios. Entonces, algo así les va a aparecer cuando los estudiantes envíen, desde los estudiantes matriculados, ¿no? Les va a aparecer los 10, 15 estudiantes que ustedes tengan aquí listados. Les va a aparecer igual el porcentaje de similitud, el documento original, el código del trabajo y la fecha. Algo muy importante a considerar es el número de la clase que les hablaba al principio y este número de trabajo, porque con esos códigos les vamos a encontrar al documento en la base de datos de Turnitin. Es como la cédula de identidad nuestra, ¿no? Que nos identifica a cada uno de manera única. Así son estos códigos. Entonces, cuando necesitamos eliminar un documento que se quedó guardado en la base de datos, vamos a necesitar el código del documento como tal y el código de la clase en donde está eh, justamente enviado este documento. Sí, entonces tengamos muchísimo cuidado, ¿ya? Ahora, vamos a estar atentos actualizando la página hasta que aparece ya el porcentaje de similitud. En este caso, en el documento que yo envié, me sale un 26%. Si yo doy clic allí, se va a cargar el informe de similitud y me va a aparecer. ¿Sí? Me va a aparecer todas las coincidencias del documento con las fuentes de Internet. Entonces, aquí primero me sale ya este título como plagio. Es porque, claro, en este caso este documento es uno que hemos tomado de renovaciones de bases de datos. Entonces, estos documentos se generan para todas las bases y obviamente va a coincidir. Entonces, aquí está una primera situación. En este caso podríamos haber considerado de pronto el número de palabras, ¿sí? Entonces, para que excluya las coincidentes, ¿no? Y de allí pues vamos mirando que lo que está pintadito de color es porque coincide con alguna fuente, ¿no? Y así lo vamos analizando. Ahora, este color, estos colores, estos números, ¿a qué se asocian? ¿Sí? Si nos dirigimos a esta parte que está en rojo, al número 26, bueno, aquí nos dice que el 26% tiene justamente de coincidencias. Y aquí está el número 1, que debe estar por algún lado, bueno, en este caso el 2, que está más cerca, ¿ya? El número 2 coincide con el portal de compras públicas, ¿sí? Tiene un 4% de esta coincidencia, ¿sí? Y el rojito ya nos va diciendo también al final del informe, cuando ya nos descarguemos, que justamente tiene que ver con esa página, con ese contenido, que ya lo vamos a ver. Acá está el 5,
dice del DSpace de la Universidad de las Artes. Coincide el color verde número 5, ¿sí? Entonces allí nos vamos enterando con qué fuentes justamente está coincidiendo. El número 20 tiene que ver con una página del IES, que dice en el portal de compras públicas, seguramente coincide con algún documento de compra de ellos. Y así es si le vamos analizando, ¿sí? Ahora, ¿cómo me descargo este informe? ¿Sí? Me vengo a esta flechita que apreciamos aquí. Si yo le doy clic allí, me va a decir, ¿quieres descargarte la vista actual? Sí, el recibo de que se envió el documento, de que se cargó la plataforma o el documento original. Entonces, en este caso necesitamos el informe resultante. Vamos a dar clic en vista actual. Nos esperamos un momentito para que se descargue el informe y esperamos un ratito, ¿ya? Hasta para mirarle cómo es la apreciación o la visualización del mismo. Esto lo vamos a poder hacer con todas las entregas de nuestros estudiantes. Listo. Entonces, mire, se acaba de descargar el informe. Aparece, como yo le titulé, como quiero que se visualice el título del informe, quién lo envió, ¿sí? Me sale la fecha de entrega, el identificador de entrega, el nombre del documento original. Ahora, este identificador es muy importante, como les decía, pero si no tengo el número de la clase, no hago nada, ¿sí? Entonces es necesario tener en cuenta esos dos códigos, ¿no? Y bueno, aquí me sale el documento, pero ya marcada las secciones que tienen coincidencias, ¿no? Está el 1 con un color, el 18 con otro color, el 4 con otro color. Entonces, si yo me dirijo al final del informe, me aparece el porcentaje total de similitud y aquí está la página netamente a la que pertenece, ¿sí? Número de fuente y el colorcito y el porcentaje. Ahora, de este 26% en su totalidad, me dice que el 26% de este total pertenece a páginas web, otro porcentaje pequeño a publicaciones y un 11% de documentos que se han cargado el Turnitin mismo de otras personas. ¿Sí? Entonces, como vemos de la fuente de internet, cetis.mx, todo el documento que vemos, el 4% pertenece solo a esta página, el otro 4% al portal de compras públicas. Entonces, todo esto, incluso hasta el menor a 1%, tal vez una palabra que coincide de esta fuente, también lo toma. Entonces, todo esto le saca internamente transparente a nosotros un total del 26%. No es que si sumo el 4, el 8, no coincide, sale más porque en realidad solamente nos dice que de todo el contenido del 100% del documento, solo el 4% pertenece a esta página. Y luego en la totalidad, el 26% de coincidencias tiene este documento con eh, los tres tipos de fuentes que pusimos en la configuración, fuentes de internet, publicaciones y trabajos del estudiante, ¿sí? Entonces, claro, luego que ya ustedes revisen el informe final y haya que realizar de pronto mejoras, correcciones, que cambiar por allí alguna cosa para que baje el porcentaje, se vuelve a analizar y no pasa nada si es que se quedó como sin depósito, les va a salir un porcentaje real. Pero si es que salió como con depósito, debemos proceder a la exclusión de fuentes. ¿Cómo hago la exclusión de fuentes? Me dirijo nuevamente a donde está el informe en línea del resultado, me dirijo a las coincidencias. Cuando son documentos analizados, digamos que ya existen y que le realizamos un siguiente análisis, les va a salir el porcentaje mayor en primer lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí les va a salir, digamos, el total, un 80% me invento. Y de la, y del autoplagio les va a salir un 70, 60%. Entonces, lo que yo debo hacer es ubicarme en esta pestañita de la primera opción, de la que tenga más peso. Le doy clic en esa pestañita, ¿sí? Entonces ya se desaparecen las que estaban anteriormente y me dirige solo, exclusiva a la que yo necesito. Lo que voy a hacer es darle clic en excluir fuentes
activo la casilla que necesito eliminar y luego excluir. Si hago esto, se va a producir un recálculo y me va a sacar el porcentaje real, que en este caso sería 21%, y de allí vuelvo a descargarme el informe. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero eliminar un documento de la página, de la base de datos? Ya. Entonces me ubico otra vez en la lista de documentos enviados en ejercicios, en este caso práctica uno, activo la casilla, ¿sí? Del documento que necesito eliminar. Una vez activada la casilla, me van a salir unos botoncitos en la parte superior derecha. Y justamente el primerito titulado eliminar. Si yo doy clic allí, me va a salir dos opcioncitas. La primera, quitar de la bandeja de entrada o solicitar eliminación permanente. Ojo, si yo quiero eliminar de manera definitiva, no debo escoger la primera opción. Si yo escojo quitar de la bandeja de entrada, se va a borrar el documento, si bien es cierto, de esta presentación, de esta lista, digamos así, de ejercicios enviados o de documentos enviados al ejercicio práctica uno, pero si se quedó guardado en la base de datos, o sea, la configuración decía depósito estándar, en un siguiente análisis va a salir autoplagio y no vamos a poder borrar el primer análisis, ¿no? O sea, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, esta parte de quitar de la bandeja de entrada es bastante delicado. Ahora, si estoy consciente de que este documento sí se quedó, está configurado para que no se guarde, entonces allí sí, claro, si me equivoqué y todo, pues allí sí lo quito de la bandeja, ¿sí? Pero ojo, si ya lo quitamos de la bandeja, ya no lo podemos recuperar. Y si solicito la eliminación permanente, al darle clic aquí, lo que va a pasar es que ustedes van a enviar una solicitud al administrador de Turnitin para que autorice la eliminación definitiva. Entonces sale esta ventanita, vamos a dar clic en continuar y aquí, como ustedes aprecian, está ya la información, ¿sí? Y vamos a colocar la razón por la cual queremos eliminarlo. Entonces, no sabía que el trabajo va a aparecer en las coincidencias. Y continuar. Aquí les va a decir, coloquen la palabra eliminar para continuar. Colocan la palabrita y luego clic en confirmar. Lo que va a pasar es que le va a llegar un correíto al administrador de Turnitin con su pedido y él va a autorizar, ¿sí? Él va a autorizar esta situación y ustedes no van a tener ningún problema ya con análisis posteriores porque ya el documento va a desaparecer, ¿sí? Ahora, esto debemos hacer con los documentos que fueron los que originalmente se fueron sin la configuración, o sea, enviaron con la configuración depósito estándar, ¿ya? Entonces, esta situación, nada más. Bien, ahora si tienen alguna duda, alguna dificultad de solicitud de eliminación definitiva de clases que ya se vencieron, llegaron los 6 meses y ya no pueden hacer más, pueden acercarse a Biblioteca General para poderles ayudar con ello o a su vez contactarnos al correo biblioteca@epn.edu.es. Sí, no sé si de pronto hay inquietudes adicionales al respecto que les podamos ayudar. Todo está clarísimo. Bien, perfecto. Bien, entonces si no tenemos inquietudes, ajá, escucho, sí, sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya. Muy buenas Em, tardes. ¿Qué tal si nosotros tenemos algún documento en Ya, otro, digamos, en el mismo tuning, pero de otra universidad, digamos, la ESPE, por ejemplo? ya. Y se está marcando con ese documento que es de uno mismo, pero como yo estoy utilizando información para otra parte de actividades desarrolladas por uno mismo, está marcando igual ese porcentaje de copia. Eh, ¿Cómo se puede hacer allí? La opción que le veo es que nosotros mismos desactivemos, como fue el último ejemplo, Ujú. o la otra es que pidamos para que se retire ese documento anteriormente subido,
pero Ajá, entendería que los que administran esa parte del repositorio pertenece a la otra universidad o claro. desde cualquier lado se puede pedir ese retiro del documento. Esa era la inquietud. Verá, en este caso, si es que hablamos de documentos cargados en Turnitin perteneciente a la ESPE, desde luego ya se sale de nuestra jurisdicción. Entonces, lo que usted podría hacer es el ejercicio que yo les mostré, solicitar la eliminación a través de la misma página. Y allí de pronto y le pueden ayudar los administradores de Turnitin de la otra institución. Seguro se contactarán con usted para verificar el motivo por el cual desean eliminar. Sí, entonces nosotros no podríamos ayudarle por ese lado. La otra opción es la que bien dice usted, la que primero, la que mencionó primero, de excluir la fuente relacionada con ese envío, sino que claro, si alguien más envía, alguien distinto a usted desde otra cuenta, le va a marcar, por más que usted lo haya excluido, porque sigue existiendo en la base de datos. Entonces, podría probarse solicitando la eliminación a través de la misma eh, plataforma para ver si el administrador de Turnitin de la ESPE le puede ayudar. Ujú, Ok, muchísimas gracias. con mucho gusto. ¿Tal vez alguna duda adicional? No, Listo. yo, por ejemplo, todavía no tengo habilitado el acceso, pero como se envía el correíto a Ujú, biblioteca, ujú. entonces haré llegar mi correíto para que me ayuden con la cuenta. Gracias. Con mucho gusto, quedaremos atentos. No olvide biblioteca@pn.edu.es. Genial, muchas gracias. Con gusto. Bien, entonces si no tenemos inquietudes adicionales, agradezco mucho por su tiempo y por su atención y cualquier duda que ustedes tengan en la marcha, estamos a las órdenes. Pueden visitarnos presencialmente o a través del correíto. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.